Hace un tiempo, podríamos decir relativamente corto, comenzó a germinar una idea de caminar por algunos lugares de América Latina con el objetivo de analizar y de recoger, recabar información sobre experiencias que se hayan llevado adelante y que nos permitieran descubrir las cuestiones en común que tenemos o que tienen experiencias que se hayan llevado adelante para ver si esos vestigios o experiencias, como digo, que se han llevado adelante nos permiten llegar a confirmar, profundizar el concepto de la construcción de una pedagogía crítica latinoamericana. O sea, ¿cuáles serían los rasgos en común? Es un trabajo que está en gestación y que ha sido el motivo por el cual uno se ha llegado a Cuba, sabiendo la repercusión que tiene la propuesta educativa desde el año 59, que comenzó a implementarse en este hermoso país y que tanto nos marcó a todos nosotros desde el momento que empieza este proceso de transformación. Entonces, bueno, aquí estamos y ya terminando prácticamente un viaje que ha demorado alrededor de un mes, que nos llevó desde La Habana hasta Santiago de Cuba y desde Playa Girón hasta Santa Clara, y que nos permitió compartir experiencias inolvidables tanto en las guaguas, como las llaman ustedes, o buses, como por allí se les dice en otros lugares, y compartiendo con la gente con la que nos encontrábamos accidentalmente en ese momento, con mujeres, con niños, con hombres que nos contaban sus historias, o hasta incluso alguna niña ayer que recitaba algún poema de Martí de 6 años recién, ¿no? Y que emocionan. Todo ese tipo de cosas a nosotros nos da mucha información sobre lo que está ocurriendo en materia educativa en este momento y en la isla. Cosas que ocurren aquí, no ocurren en otros lados, y cosas que ocurren en otros lados y por allí uno no las observa aquí. Pero además de eso hemos visitado y recorrido mercados, hemos rendido homenaje a los próceres, ¿no?, que aquí se encuentran, desde Martí hasta Fidel, pasando por el Che Guevara. Entonces nos hemos reunido, hemos participado de reuniones, por ejemplo, y de clases que se han dado en la Universidad de La Habana, donde se analizaba a Carlos Marx y sus sustentos éticos, y hemos tenido infinidad de reuniones con una cantidad casi interminable de expertos y agentes específicos de primera línea. O sea, hemos conversado con gente que en su momento se ha desempeñado siendo jóvenes como alfabetizadores, con gente que ha desempeñado funciones y ha tenido responsabilidades políticas como funcionarios, incluso en la conducción en algunos momentos de este proceso, y personal técnico altamente calificado con los cuales pudimos sostener un conjunto de análisis y que eso nos han ayudado a generar una cantidad importante de preguntas, ¿no? Y hacerse preguntas es uno de los mejores capitales con los que uno regresa. Preguntas que, como decía Pablo Freire, ¿no?, llegó el momento quizás de construir una pedagogía de la pregunta y terminar con aquel rasgo tan tradicional de creer que lo importante era una pedagogía de la respuesta. O sea, la respuesta viene sola, ¿no? Incluso en algún programa televisivo donde participaba el amigo Carlos Delgado, se hacía referencia a que no solamente Pablo Freire pensaba eso, sino que en la misma ciencia también se considera que no hay posibilidades de investigaciones si antes no surge o no se presenta o no se formula una pregunta. Una vez que uno se ha hecho las preguntas, la respuesta es hasta fácil encontrarla, o por lo menos iniciar los procesos de búsqueda. Entonces, de todo esto se han generado múltiples dudas,
interrogantes. Ahora, a partir de esos interrogantes, es como que se continúa con un proceso de elaboración para ir avanzando en ese cometido, en esa finalidad que tenemos de hallar, de encontrar puntos comunes en distintas experiencias, que por ahí hay mucha separación en términos geográficos, incluso en términos de momentos o procesos históricos, pero que nosotros estamos viendo que hay una afinidad muy fuerte, un emparentamiento muy sólido en términos de principios y sustento en materia educativa. Nosotros aquí nos encontramos con una experiencia que prácticamente de todo eso que hicimos, y bien vale rescatar algunos nombres, ¿no? Uno se ha entrevistado con Luisa Campos, la directora del Museo de la Campaña de Alfabetización. Nos hemos encontrado con gente del Centro Martin Luther King, y específicamente hemos mantenido reuniones con Jesús Figueredo, largas reuniones y afectuosas reuniones. También nos hemos encontrado con Maite Pérez allá en Santiago, y conversando sobre las funciones y las características y los trabajos educativos que se llevan adelante desde el Centro Educativo Educacional Loyola. Hemos participado como asistentes a algunos paneles donde se evaluaba y se planteaba desde una perspectiva histórica, con sus periodos respectivos, las características de la educación cubana. Allí conocimos algunos compañeros con los cuales después nos reunimos posteriormente a profundizar algunas cuestiones, como es el caso de Felipe Pérez, con el que tuvimos una agradable y enriquecedora conversación, y lo mismo ocurrió con otros agentes que vienen participando del proyecto desde los comienzos de aquella propuesta educativa, como Nidia González, el mismo Carlos Delgado, con el que uno tuvo la dicha de poder estar juntos incluso en una exposición que realizáramos con un número importante de personas, y con Jaime Canfú, que nos aportaron una cantidad de información que confirman esta presunción y estos indicios de que teníamos de que algunas personas que alguna vez llegaron por nuestra tierra, como lo es la Argentina, y que venían de algún otro país, también anduvieron por aquí, y que vinieron formando parte de lo que se llamó o definen como la primera presencia latinoamericana en Cuba, ¿no? Que por estas cosas del bloqueo no era muy fácil ayudar a Cuba, aunque se tuviera la intención de hacerlo académicamente, técnicamente, y que estas personas con las que uno había tenido la suerte, o yo diría el placer de haber en algún momento compartido con ellos algunas experiencias importantes, que habían andado por nuestros pagos, ¿no? Que también habían estado por aquí. Y también pudimos ver que en algún viaje anterior esas mismas personas también habían andado por Nicaragua, y que habían recorrido Managua, y que habían contribuido desde las experiencias previas de ellos. Estoy hablando específicamente del movimiento de maestros rurales uruguayos, habían contribuido fuertemente, como lo habían hecho en la década del 30, del 40, del 50, en estos procesos educativos, sobre todo alfabetizadores, ¿no? Entonces eso nos llevamos un material tremendo que surgió de todas estas entrevistas. Llevamos una maleta que seguramente se va a exceder de peso en los controles, porque estamos llevando una cantidad inmensa de material que solamente se puede conseguir aquí en Cuba, y que si no hay esa llegada a la isla, difícilmente allá uno pudiera acceder a toda esa información, y a la que vendrá después, porque las relaciones y los contactos que se han establecido permiten augurar intercambios de información y de experiencias y de análisis, y por qué no por allí, a lo mejor
algún tipo de aporte u opinión que pudiera resultar de interés, a lo mejor para una experiencia tan particular y tan necesaria como esta experiencia educativa aquí en Cuba. Uno había estado algún tiempo atrás, ya casi hacía mucho tiempo, un tiempo largo atrás, unos 17, 18 años atrás, y cuando uno llega se encontró con, de todas estas caminatas que hemos tenido, se encontró con una realidad que había sufrido algunas alteraciones, ¿no? La realidad había seguido el ritmo también de las transformaciones en el mundo, o sea, cambia el mundo, también cambió la realidad local, no puede quedar ningún espacio local que no se vea alterado si se modifica la realidad general que lo está incluyendo, ¿no? El mundo sufrió cambios tremendos, como fue todo este proceso de globalización, todo este proceso de homogeneidad que se da en el mundo, ¿no? Nosotros, después de, que es lo que decíamos en el Centro Loyola, aquí en La Habana, en la charla, en la conversación, en el diálogo que tuvimos hace unos días, que eso no significó un cambio en términos sociales y políticos en el mundo, pero también un cambio importante en términos culturales. O sea, empieza a construirse como una nueva realidad social, económica y política, pero también empiezan a construirse nuevas ciudadanías. Ya los ciudadanos que se formaban, que se educaban, algunas décadas atrás ya parecía que ante esta nueva realidad no eran todo lo útiles o lo necesario que se los pensaba. Entonces, ese tipo de cambio, por supuesto, aquí se observa. Las relaciones en la economía han cambiado en algunos aspectos, las funciones de las personas, han aparecido nuevas funciones, ¿no? Nuevos emprendimientos individuales, lo que lleva a prácticas sociales diferentes, han aparecido campos distintos y también ha habido, a uno no le gusta porque no lo cree correcto hablar de pérdida de valores, sino que vemos que se han transformado, hay valores que han sido reemplazados, valores que uno había creído y había establecido como certezas, ¿no?, en los tiempos anteriores, y que han sido reemplazados por otros, y esto ha generado y está generando un rasgo de todo este periodo como son las incertidumbres, ¿no? Es como que estamos transitando por algunos espacios que no están suficientemente cartografiados, ¿no? Y por allí, esto que decía alguna vez, escribía Castoriadis cuando decía el estilo de todo este periodo es casualmente la falta de estilo, es como que todo vale, ¿no? Uno puede afeitarse la cabeza, dejarse el pelo largo, afeitarse la mitad, la otra no, pintárselo de un color, de otro, todo está aceptado, lo que por un lado habla como de una profundización de las libertades individuales, ¿no? Eso significa que es posible romper o apartarse de la norma. Bueno, ese nuevo ciudadano, uno también lo nota que está presente en las calles de Cuba, ¿no? Uno se encuentra con una juventud que es diferente a aquella que uno había visto hace 17, 18 años, decíamos, atrás. Entonces, notamos que hay ciertas cuestiones que perduran. Aquella vez también habíamos hecho algunas observaciones y notamos que la educación sigue siendo en Cuba algo muy importante, y me tocó participar de las elecciones, las últimas elecciones que se han hecho, y ver que, a diferencia de otros lugares donde las urnas son custodiadas por las fuerzas de seguridad, acá a la urna la custodiaban alumnos de las escuelas, ¿no? Entonces, eso tiene una representación simbólica, carga una representación simbólica muy fuerte, es muy potente ver que niños pequeños están custodiando las urnas y no gente armada,
en un mundo donde la violencia se establece cada vez más como método, forma de convivencia, estas cosas son muy saludables. O haber visitado la ciudad Libertad, ¿no? Y ver que allí donde vivía el dictador Batista y donde estaban fuerzas militares, hoy se ha transformado en una ciudad estudiantil, y caminar por los predios y cruzarse con los niños y conversar con ellos y verlos haciendo deportes. Eso es muy fuerte de lo simbólico, ¿no? O visitar el cuartel Moncada y encontrarnos con que la mitad está destinada también a la educación y que allí funciona una escuela. Entonces esto de reemplazar libros por armas es algo que por allí no está ocurriendo con la misma potencia en el resto de América Latina, porque generalmente por allí quienes tienen el poder político creen más en la eficacia de las armas que en la eficacia de los libros, del diálogo, del contacto personal, cara a cara, de la reflexión, de la construcción colectiva de conocimientos nuevos, que a su vez respeten también nuestras identidades, etcétera, etcétera. Esas cosas se observan aún en Cuba y creo que es digno de mencionarlo, y más necesario es de sostenerlas, ¿no? Creo que son pasos adelante que tienen que guiar esa nueva educación latinoamericana que está en pleno proceso de construcción. No nos une solamente la música, no nos une solamente la pintura, no nos une solamente algunos episodios históricos, también nos debe unir el futuro. El futuro debe construirse colectivamente y nosotros no podemos imaginar un futuro en el cual estemos divorciados o separados entre países hermanos que venimos sufriendo desde la conquista española hasta ahora, siempre ante los mismos enemigos, ¿no? Enemigos comunes, que no son tantos, pero siempre han sido diferentes imperios que en momentos históricos distintos se han llegado por aquí buscando algunas cosas, ¿no? Nunca vinieron a traer cosas, sino a buscar cosas, ¿no? A buscar especies, a buscar nuevas tierras, a buscar metales preciosos, etcétera, etcétera. Siempre se han llegado con algunos intereses que no eran solidarios y menos que nos respetaron o nos estuvieran contemplando a nosotros. Entonces, esa historia en común de rebeldía y esa búsqueda histórica de emanciparnos es algo que no puede estar ausente en esa educación del futuro, y no es casualidad que nuestros grandes líderes históricos, desde Martí hasta Simón Bolívar o San Martín, hablaban de una patria emancipada y lo hacían en estos términos, ¿no? Más allá que algunos políticos hoy en este mismo territorio, porque ellos transitaron, caminaron y lucharon y murieron, ¿no? Algunos de ellos, algunos presidentes, decíamos, le piden disculpas a lo mejor a la nobleza española, ¿no? por habernos separado de ellos en su momento, como si hubiera sido un acto indigno, ¿no? La liberación, la libertad de los pueblos, y andan pidiendo disculpas a quienes aún siguen ocupando territorios que son comunes, que son nuestros, que son latinoamericanos, ¿no? Que creo yo que desde la Malvinas hasta Guantánamo son territorios latinoamericanos. En un mundo civilizado no deberían existir aún estas cosas, ¿no? No deberían existir niños que aún hablan español a lo mejor, pero piensan en inglés o en francés, ¿no? Por todas estas influencias tremendas que han quedado depositadas, ¿no? En nuestras culturas, y que, bueno, la hemos ido procesando con el tiempo, las hemos incorporado, algunas de ellas positivamente, a nuestras identidades, pero que no pueden estar ausentes las luchas emancipatorias de esa nueva educación, y uno eso lo respira en cada esquina, ¿no? En cada calle, en cada casa en la que hemos estado aquí en Cuba. Y eso creo que es un valor tremendo
muy fuerte que debemos sostener y que son nuestras cuestiones comunes, ¿no? O sea, el currículo, las escuelas y los docentes deben trabajar en términos de una patria liberada, de una patria emancipada, pero no es nada más que cumplir con Simón Bolívar, con Simón Rodríguez, con Martí, San Martín, gente como en estos casos que nuestro prócer, que además es un prócer de toda América Latina, cruzar los Andes, ¿no es cierto? O sea, no son tampoco cosas traídas de los pelos, sino que forman parte de la historia más rica del continente. Entonces, me parece que ahí tenemos algunas cuestiones muy fuertes en común que nos tienen que indicar cuál es el sentido de la educación en general latinoamericana, y ese es uno de los para qué, de los por qué educar, ¿no? Tenemos que formar para eso, tenemos que formar para esa patria emancipada. Todo el mundo debe saber, ¿no es cierto?, si nuestro país se está viendo favorecido, nuestra región se está viendo perjudicada por ciertas relaciones que por allí se establecen y que es necesario que a lo mejor que las denunciemos. Es decir, entender a la educación como un trabajo político. Y volvemos nuevamente a mejor a Pablo Freire cuando decía toda práctica educativa es una práctica política, y lo hacía en términos de que en la medida que entran a jugarse lo correcto o lo incorrecto, los juicios sobre lo que está bien y lo que está mal, cuando uno empieza a hablar y discutir sobre la libertad, cuando está en juego la ética, inevitablemente ese hecho social se transforma en político, ¿no? Desde este punto de vista lo establecía, y me parece que estas cosas nosotros debemos tenerlas en clara, y también es uno de los ejes sobre los que debemos trabajar en esto de una construcción, de una respuesta educativa, de una propuesta con rasgos comunes y latinoamericanos. Pude destacar aquí como en algún viaje reciente a Nicaragua, este esfuerzo. También, por supuesto, esto ocurría y fue un principio que era sustantivo en la experiencia de los maestros rurales uruguayos y de algunas experiencias que se hicieron en Argentina. Esto de que la educación tiene que estar vinculada a la realidad. Hablaban algunos de ellos de la necesidad de que el currículum sea localizado, es decir, que la educación debe surgir desde lo local, lo que no significa decir que debe quedarse en lo local. Significa decir, como decían los maestros rurales del Uruguay, que si yo no conozco mi espacio donde yo vivo y los caminos que me llevan desde mi casa, en las zonas rurales, a la escuela, jamás podré conocer otras geografías muy lejanas. Si yo no conozco la historia del asentamiento poblacional donde vivo, jamás podré conocer la historia de la humanidad, ¿no? O las historias que han regido los procesos aquí o en Europa. Entonces, conocer lo local es el punto de despegue para desde allí empezar uno a conocer otras lenguas, otras historias, otras instituciones, otras formas de vida, y eso seguramente nos va a ofrecer mayores posibilidades en términos de tomar decisiones. Muchas veces las decisiones que tomamos no son todo lo útiles que deberían ser, y es fundamentalmente por falta de información, ¿no? Información sobre todas estas cosas, sobre lo que se ha hecho en otros lugares, sobre los resultados que eso ha ofrecido, a veces resultados negativos, y sin embargo se vuelven a reiterar, insisto, muchas veces por falta de esa información que es básica y tan necesaria. Entonces esto de vincularnos al medio es también construir recursos que conozcan el lugar donde se encuentra, y eso hace también a la identidad de uno como grupo social, ¿no? Como grupo político, y a su vez el conocer el lugar en el que estamos nos permitiría
pensar con cierto grado de confiabilidad en esto, en que estaríamos en condiciones de poder transformar y mejorar ese mundo para poder vivir en mejores condiciones, ¿no? Entonces, uno encontró en estos lugares un principio que en este momento y desde aquí en la historia de América Latina creo que también se transforma ya prácticamente indiscutible. Y es que no solamente educa la escuela, y que no solamente educan los maestros, y esto también es muy fuerte aquí en América Latina, porque en otros lugares no se da con las características que aquí se ha dado, y si no, fíjense cómo ocurrió con la campaña de alfabetización aquí, o cómo ocurrió en Nicaragua con la Cruzada de Solidaridad, en donde no solamente se recurrió, porque incluso no había número suficiente, a maestros o a personal profesional especialmente formado para educar, sino que se echó mano a jóvenes, estudiantes, voluntarios, y a pesar de no contar con la totalidad del plantel, de no estar constituido por profesionales, cómo se lograron resultados altamente satisfactorios, por ejemplo, en los dos países que son tomados como símbolos en esto de la lucha contra el analfabetismo. Entonces, estos son principios que nosotros no podríamos dejar de lado. Hoy estamos llevando adelante una lucha en América contra lo que se llama el apagón pedagógico. Los cambios que se han dado a nivel internacional en los últimos tiempos han llevado a dobles discursos. Quienes detentan generalmente el poder dentro de los modelos capitalistas, es muy común que digan una cosa y hagan otra, que después se vanaglorien, ¿no? Diciendo, y bueno, pero si yo decía lo que iba a hacer no me iba a votar nadie, y eso en boca de alguien que ha ganado, asumiendo y reconociendo que mintió para poder ganar y acceder a una presidencia. En términos de valores es algo muy difícil. El poder que tienen esas palabras, ¿no? Cuando llegan a un niño, a un joven, diciéndole todo vale, si hay que mentir, se miente. Tienen una potencia, ese discurso, porque todos los medios se hacen cargo, que incluso se ubica por encima del poder que puede tener la escuela como institución para educar a los jóvenes. Entonces, si nosotros no entendemos de que no solamente educa la escuela, no vamos a entender lo que está ocurriendo. Hoy, la complejidad del mundo, de la realidad, ha hecho aparecer actores que a lo mejor estaban tiempo atrás, claro que sí, pero hoy aparecen con un poder que supera largamente al poder que puede tener la escuela. O sea que incluso esto que Gramsci llamaba, ¿no? Discurso hegemónico. Hoy ya Gramsci hablaba de que ¿no? Los medios de comunicación formaban parte, eran uno de los agentes clave junto al sistema escolar en la construcción y difusión de estos discursos hegemónicos que tenían como objetivo esto de convencernos que no hay mejor forma de vida que la que se está ofreciendo en ese discurso, ¿no? Esta es la mejor forma de vida y en la medida que ocurren estas cosas, a lo mejor uno puede explicarse por qué tantos jóvenes por allí están convencidos que vivir bien es tener un par de zapatillas de tal marca, y algunos adultos que con un carro ya es suficiente para decir qué digna es mi vida, ¿no? Y por otro lado llegar al convencimiento de que los libros son aburridos, etcétera, etcétera. Entonces, esa disputa del mensaje, tenemos que asumir que ya la escuela ha ido perdiendo, en la medida que esta realidad se va complejizando, ha ido perdiendo casi ese patrimonio que tenía en términos de conservar, como se decía antiguamente, ciertos rasgos culturales y promover la modificación de otros. Todo eso se ha cambiado y se ha acelerado tremendamente en los últimos tiempos. Hoy la potencia educadora que tienen los medios de comunicación es tremenda, a tal punto que algún director de algún diario extranjero de habla hispana ahora, ¿no? En algún momento, hace poco tiempo,
llegó a decir que en los 70 la revolución pasaba inevitablemente por la reforma agraria, hoy pasa por la posesión de los medios de comunicación, ¿no? Porque debido a esta complejidad de la realidad, las construcciones de la subjetividad de hoy surgen fundamentalmente de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde la escuela podemos hacer esfuerzos tremendos para que el niño priorice y se enamore con la educación, con las letras, con la poesía. Y desde los medios muestran banalidades, discusiones sin argumentos, los por qué no cuentan, el sentido tampoco, la concepción de vivir el eterno presente, de cosificar a las mujeres, ¿no? De reírse de los discapacitados o de cruzarse de veredas y vemos a gente negra o india, ¿no? Creer que... Entonces, si estas son cosas que tenemos en común, porque somos nosotros también los que tenemos negros, tenemos indios, a los que se discrimina y a los que nos sumamos muchas veces los ciudadanos en esos comportamientos discriminatorios. Ahora, muchos discursos culpan a los maestros de eso que ocurre y lo que estamos advirtiendo es decir, no son los maestros. Hay una disputa ideológica muy fuerte en todo esto. Y esto no es responsabilidad de los maestros, esto es una responsabilidad política y en esa disputa ideológica estamos llevándola de perder. Entonces, tenemos que hablar claro, no es responsabilidad de los maestros, no es culpa de los maestros, sino que es un resultado de una derrota ideológica, como plantea Atilio Borón, que tantas veces ha venido por aquí, por Cuba. O sea, en esa disputa de mundos distintos, de valores diferentes, hay ciertos agentes educativos que están trabajando exclusivamente para instalar una forma de vida que por ahí conspira con nuestra propia historia, con nuestras propias identidades. Yo me animaría a adelantar, y quizás sea, pero con mucha prudencia en la medida que ahora viene todo un trabajo que quienes escriben saben, ¿no? De dejar reposar las ideas, de empezar a tomar los apuntes y los borradores, lo que uno va garabateando en cada entrevista, ¿no? Y empezar a establecer uniones entre esas cosas, entrar a preguntarse por los por qué ocurrió esto, por qué no ocurrió allá, por qué apareció esto aquí y no en otro lado, y sobre todo por los resultados, ¿no? Uno se va viendo una realidad en Cuba que la verdad fortalece mi optimismo, en eso tengo que ser claro. Ahora, si el mundo cambió, también cambió Cuba, ¿no? Desde posiciones incluso marxistas, uno no puede creer que los procesos no deban someterse a cambios. Es más, ya hace algún tiempo bastante largo, ¿no? Que ya Heráclito, ya, ¿no? 500 años antes, algo así, de Cristo, ya hablaba del cambio permanente y que después eso va a alimentar estos conceptos del método dialéctico, etcétera, etcétera, con aquella frase que nunca un hombre se baña 2 veces en las aguas del mismo río, ha cambiado el agua de los ríos y ha cambiado el hombre. Entonces, yo creo que ese es otro principio que debe estar presente en la educación latinoamericana, esto de la necesidad y de lo inevitable del cambio permanente, del cambio constante. Y para proseguir en eso, me parece que hay un camino que es fundamental, sobre todo en propuestas sociales, socialistas, ¿no? Que ese camino es la participación popular. Pero la participación entendida en términos de poder tomar decisiones. Cuando se participa, entre comillas, y no se toma decisiones, no es participación.
Generalmente los políticos tradicionales convocan a la participación, vengan, las puertas están, los directivos de escuelas, a veces también tradicionales, las puertas están abiertas, pero yo los llamo a reunión y no vienen. Es decir, y ponen la reunión en los horarios que la gente está trabajando, está cuidando a sus niños, que no puede venir a la escuela, pero si yo lo pongo en el horario que ellos pueden venir, yo estoy fuera de mi horario de trabajo, entonces se prioriza el horario de trabajo de la gente educativo, pero no el de los familiares. Entonces, construir procesos de participación real creo que es uno de los principios que no pueden estar ausentes en la construcción de una propuesta educativa que nos una, que nos haga sentir parte del mismo proceso en toda América Latina, ¿no? Entonces me llevo esa sensación de optimismo, de que estamos avanzando en eso. De las charlas que hemos tenido, se ha visto y emociona un poco eso, pero una serena tranquilidad y una serena crítica a procesos que inevitablemente debemos criticar. Si no criticamos y transformamos el presente, no hay forma. Si no, alguien debería explicarnos cómo. Pero si no criticamos el presente, si no lo transformamos, no hay forma de construir el futuro. Entonces, por lo menos hasta ahora es la única forma que ha dado resultado, digamos, ¿no? Porque además tampoco podemos rechazar la modificación del presente y a la vez criticar a los conservadores, porque casualmente nuestra diferencia con los conservadores es que ellos quieren conservar lo que ya está vigente en la medida que eso sostiene ciertos privilegios. Ahora, si no hay privilegios para algunos, no tenemos por qué sostener esto, sino continuar inevitablemente con ese proceso dialéctico de cambio, de transformaciones, siempre teniendo como objetivo la emancipación, ¿no?, de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida. A eso apunta todo este debate que decía hace unos instantes, de combatir el apagón pedagógico al que nos están llevando, y que decimos pedagógico porque estamos hablando de educación, pero también hay un apagón político. Ya en la Cámara no se discuten de política, ¿no? Más bien son arreglos para ver cómo organizamos esto, quién se encarga del escenario, quién no, pero ya de política, esa función educadora que tuvieron los gremios en algún momento y el surgimiento del anarquismo, donde los trabajadores se formaban políticamente en esas instituciones educativas, por ahí se han debilitado. Entonces, me parece que están dadas muchas condiciones, la gente discute algunas cuestiones y está bueno que eso sea. Si no hay crítica, no hay posibilidad de evolucionar. Pero la crítica debe ser siempre teniendo como sustento el interés de que mejoren las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes y los adultos que se educan. No puede eso estar mediatizado, aunque siempre sabemos que hay intereses de otra índole, pero la prioridad tendría que pasar por los intereses vinculados a mejores condiciones de vida, ¿sí? Habría muchas cosas por allí para continuar conversando, pero bueno, cerramos esta visita, esperemos que no sea la última, como para seguir conociendo esta realidad y por ahí compartir algunas experiencias que también nos ha tocado ver en otros lados, o nuestra propia tierra en la que uno pudo haber participado y en la que con seguridad tenemos muchas cosas en común, y si ha sido común algunas cuestiones pasadas, no tiene por qué dejar de ser también común el futuro de toda la región. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande para los amigos de Cuba y que no dejen nunca de tener en el centro a la educación y a la participación de la gente en la construcción
de los currícula y de los rumbos y de los sentidos que va a asumir. Muchas gracias.